Realmente no esperaba encontrar un lugar así en Chalatenango. Miren que en la aventura del día de hoy nos hemos venido a la zona de Miramundo. Y es que en la aventura del día de hoy les voy a mostrar un par de lugares turísticos que pueden visitar si ustedes quieren buscar algo aquí en el departamento de Chalatenango, pero son amantes de la montaña, de sentir la naturaleza, de sentirse rodeado de árboles. Así que hoy, chicos, acompáñenme porque sí, realmente yo no esperaba encontrar estos lugares que les voy a mostrar. Y es que miren, para comenzar les cuento que nos hemos venido a este bonito lugar que se llama La Casa de las Fresas. Yo había visto este lugar en diferentes videos de TikTok, así que miren, hasta que finalmente se me dio la oportunidad de conocerlo. Pero miren, como un par de datos importantes antes de venir aquí, personalmente yo les recomiendo que se vengan con un 4x4 hasta la zona de Miramundo. Realmente un carro sedán puede llegar, pero el carro sedán se esfuerza bastante y pues no tiene los mismos frenos que un carro 4x4. Así que como recomendación, véngase con un 4x4 para venir más seguro. Pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo La Casa de las Fresas y ahí le va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Como otra cosa importante a destacar es que la entrada a La Casa de las Fresas cuesta $1. Ya sea ustedes consuman algo o no consuman nada, siempre les van a cobrar $1 por la entrada. Así que dicho esto, acompáñenme a conocer este curioso lugar porque miren, incluso me han dicho que venden hasta pupusas de fresa. ¡Vamos! ¿Qué onda, bichos? Pero miren, antes de mostrarle el hospedaje, les voy a dar una opción que ustedes tienen para comer algo aquí en la zona. Estamos a unos 8 minutos del hospedaje, así que podemos decir que está relativamente cerca. Hoy, chicos, miren, los traje a conocer La Casa de las Fresas. Andresito, les cuento que hoy me anda haciendo barra aquí mi bro. Hola. Es más, ya no te voy a decir Andresito, hoy sos Javiva. ¿Qué te imaginas vos cuando escuchás La Casa de las Fresas? Me imagino un lugar con varios cultivos de fresa. ¿Crees que encontraremos una pupusa de fresa? Tal vez. ¿Un postre de fresa? Probablemente. ¿Un atol de fresa? Probablemente. Lo averiguaremos, chicos. Miren, acompáñenme por aquí. Miren, les voy a mostrar un poquito de la entradita. Eso sí, el lugar se ve bastante fresco, así que como recomendación, tráiganse un suéter. Y si ustedes pues el frío les cae bastante mal, tráiganse mejor un gorrito también. Miren, vamos adentrándonos por aquí. Vemos que la fachada se mira bien bonita. De hecho, aquí en la parte de abajo ya se ven unas plantaciones de fresas. Y así nos venimos por acá, nos encontramos con la zona del restaurante, que es donde vamos a probar los alimentos del día de hoy. Miren, yo ando con ganas de una pupusa de fresa. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, sí, bichos, miren, se llegó la hora de comer. Y para los que se preguntan qué nos hemos pedido, pues miren, nos pedimos un combo familiar chalateco, que este es ideal para 4 personas. Te trae 4 sopas de gallina y te las acompañan obviamente con la gallina, arroz, vegetales, queso, bueno, es cuajada más bien dicho. Y te lo acompañan aquí con un pichel de fresco. Este parece ser que es de Jamaica, ¿no? De Jamaica, pero vos pedís el que querrás. Por aquí Luisine, que está que no se aguanta la risa porque se está quemando la boca con una tortilla bien caliente. Con un pedazo de papa. Con un pedazo de papa que está hirviendo, pero Luego, sí, son cosas que pasan. Entonces, bueno, les cuento que, miren, la bendición por aquí, Andresito no le gusta la gallina, así que para las bendiciones que no le gustan la gallina, se pidió aquí un chorizo picarrico. eso salía en paréntesis, no estaba así, era chorizo criollo. No es chorizo picarrico. No, es como la... chorizo criollo. Pues bueno, chorizo criollo. Picar rico porque es picante. Es como la niña Yani. ¿Qué está? Bueno, un chorizo criollo. Y también les cuento que, miren, me han dado por aquí algo que nunca había visto en El Salvador y es un chile de fresa. Hombre, miren que este chile de fresa, sí, jamás lo había visto. Amiga, ¿cómo hacen ese chile de fresa? Este chile de fresa es un procedimiento de al menos 18 horas. Hijo, Cocimiento. ¿es receta secreta? Correcto. No, que de verdad, creo que bicho, yo nunca había visto un chile de fresa solo aquí. Que pica, pero no pica duro. Y sabe a fresa, un toquecito. Es fresa. Sí, No, sabe hombre, fresa. va bicho, si quieren probar chile de fresa, lo van a hallar aquí en la Casa de las Fresas. Así que bueno, vamos a darle aquí la probadita a la sopa. Venga para acá. ¿Está caliente? Sí, está dulcita. No, es que ustedes no toman café caliente. Ese es el truco. Así que igual por aquí les voy a estar anexando el menú a continuación para que se den una idea de lo que pueden encontrar y los precios. Yo personalmente la sopa de gallina me la como, a mí me gusta echarle la cuajada. Yo lo que agarro, miren, esto es cuestión de gusto, no es obligación que se la comen así, sino que yo, así es mi forma de comerme la sopa de gallina. O sea, cada persona se lo come diferente, pero yo, miren, yo lo que hago es que le pongo la cuajada por aquí. Miren, le echamos un poquito de limón por acá, va.
Y yo por aquí también, miren, le echo un poquito de arrocito, ¿va? Para darle ahí un saborcito. Y bueno, esta es la sopa de gallina estilo tío Frank. Además, miren, voy a aprovechar aquí a echarle un poquito del chile de fresa. Yo que voy a echar a poquito. ¿Crees que pica? No, pero Bueno, ya se lo eché. Venga, para acá, una tortillita. Uf, potente, bicho. Va, bichos, miren. Yo sé que tienen hambre los que están viendo este videito. Va, abran la boquita. Una cucharadita de sopita de gallina con cuajada y papa y arroz. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Bueno, bichos, miren, y una visita a la casa de las fresas no está completa si probamos algunos de los productos que tienen hechos de fresa. Miren, por ejemplo, nos pedimos por aquí una pupusa de fresa que de hecho, miren el color que tiene, se ve así como rosadita, como que si tuviese fresa dentro. De hecho, creo que si tiene pedacitos de fresa, ya la vamos a abrir. Me pedí por aquí un atol de fresa, unos alfajores de fresa también, una semita de fresa y por aquí también nos pedimos un postre de fresa. Así que miren, yo tengo un poco de curiosidad de ver cómo es por dentro, ¿va? Miren. Si es rosada, ¿va? Eso sí, el sabor quizás va a ser un poco diferente a lo que uno está acostumbrado porque sería como probar salado con algo dulce. Yo creo que la voy a probar así nomás, sin nada, porque así no sé si logran ver ahí a través de la pantalla que tiene así como los pedacitos de fresa. Así que miren, venga para acá. Yo le voy a echar aquí un poquito de curtido, un poquito de salsita. Venga para acá, pupusita de fresa. Pues miren, ya cuando la prueban con todo, con el curtido y la salsa, yo la siento como una pupusa de queso, pero si ustedes la prueban así sin nada, le van a sentir un poquito más el sabor a fresa. Cuéntenme ustedes, ¿probarían o no probarían una pupusa de fresa? Y para terminar me doy aquí el atolito de fresa, aprovechando que está haciendo un poquito de frío. Vengo y les recuerdo, bichos, si ustedes son muy friolentos, traigan un suéter, porque si no, van a sufrir un poquito, así que aprovechen. Pero bichos, miren, ya terminamos de comer todo, o sea, el sopón de gallina y todo lo relacionado a los alimentos de fresa. Pero les cuento que si ustedes quieren pues llevar fresas, lo pueden hacer. Miren, ahorita vamos por este sendero bien bonito, que es un sendero en el cual ustedes pueden caminar y ver cómo son las plantaciones de fresa. Eso sí me parece a mí realmente interesante. Tienen ahí el montón de fresas en unas macetas bien bonitas para que den una caminata así en la naturaleza, o también para los que quieran ver cómo es el proceso de la fresa, lo pueden ver acá. Miren, otra cosa que casi se me escapa comentarles es que, pues bueno, para los que quieran llevar fresa para su casa, por aquí les cuento que tienen una parte adentro del restaurante donde tienen así varias bandejitas de fresa que, pues bueno, cada una tiene un costo de $5, así que para los interesados en llevar fresas frescas cortadas del día, aquí en este lugar pues las pueden encontrar. Así que bueno, miren, tenemos fresas por aquí, fresas por allá. Vénganse por acá, les voy a mostrar que hay varios así como caminitos que ustedes pueden agarrar. Y ya saben que siempre en estos lugares así de fresas, aesthetics, que girasoles, siempre está Sofita. ¿Qué te parece, Sofía, esta planación? me recuerdan, ¿saben a qué me recuerdan? A las fresitas. De verdad, va. No, pues este lugar está bonito para las bichas. Se pueden tomar aquí fotos aesthetics con fresas, qué chulo. No veo muchas fresas. No, es que como que... Es que me dijo la muchacha que tiene una plantación, que es esta. Y allá más abajo tienen otra y después más abajo. O sea, no es solamente esta, pero esta es como la que está a la par del restaurante, que es como más cerca. Bueno chicos, miren, hoy como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Les voy a mostrar otro lugar que pueden visitar cerca de esta zona de Miramundo. Ya les mostré un lugar en el cual pueden ir a comer, echarse una sopa de gallina, pupusas, atol, lo que ustedes quieran. Y es que miren, muchas personas cuando vienen a esta zona de Chalatenango, pues buscan una opción de hospedaje. Hoy los traje a conocer también otro lugar bien bonito que se llama La Burbuja. Y es que miren, este lugar es un área natural privada de aproximadamente 52 manzanas que ustedes pueden explorar. De hecho, en el lugar no es que solamente hay un hospedaje. Por ejemplo, cuando ustedes buscan La
burbuja en Airbnb. Aquí les voy a estar poniendo a un lado cómo sale. Pues pueden ver que la burbuja tiene entre 4 o 3 hospedajes más. Nosotros, por el número de personas que somos, pues optamos por visitar esta que se llama Donde Miguel. Y es que miren, esta área natural privada protegida está como a unos 30 segundos de la Casa de la Fresa, que es lo que acabamos de visitar. Solamente igual ponen en Waze la burbuja y les tira la ruta que tienen que seguir, pero para que se guíen un poco mejor. Justamente al salir de la burbuja van a avanzar un par de metros y se van a encontrar con esta señal de color blanco. Pues miren, aquí también es indispensable venir por 4x4 porque ya después de eso bajan una pendiente bastante pronunciada, entonces aquí un 4x4 es obligatorio. Y pues bueno, ustedes van a avanzar aproximadamente unos 5-7 minutos hasta que lleguen a un portón como este, y es aquí, dependiendo el hospedaje que ustedes hayan agarrado aquí en la burbuja, les sale pues los diferentes hospedajes en la parte de abajo. Hay un par de hospedajes a la izquierda y un par de hospedajes en el portón derecho, entonces ustedes van a escoger el portón que corresponde al Airbnb que ustedes han escogido. Ya después miren, nosotros incluso pasamos por otra cabañita, pero la de nosotros estaba incluso aún más abajo. Y finalmente van a llegar a esta que están viendo aquí a mis espaldas, así se llama, bichos, Donde Miguel. Así que miren, nosotros hemos llegado como a eso de las 3 de la tarde. Un punto que tienen que tomar en cuenta es que el check-in es entre las 2 hasta las 4 de la tarde, así que sean puntuales, bichos. Por aquí está la zona de la fogata, que ya la vamos a venir a ver más noche. Por aquí Luisini está agarrando aire fresco, que se siente como en una película de Twilight. Sí, cuando salen corriendo todos los vampiros, así parece. Va que sí. Pónganos de editor un filtro de Twilight. Y le pone la de Paramount. Por aquí miren que la licenciada no perdió el tiempo. Yo ya agarré mi maqueta. La licenciada dice que aquí va a dormir afuera con los lobos No me van a comer los lobos. y los coyotes. No. Habrán coyotes aquí. Sí, ahí dicen el letrero de precauciones. Sí, de verdad, cuidadito. Así que bueno, para que tomen en cuenta, dice que hay diferentes animales silvestres. Ahí dice que no los molesten, así que tomen eso en cuenta. Pero yo sé que ustedes quieren ver cómo es la cabañita por dentro. Miren, vénganse por acá, les voy a dar el tourcito. Por aquí también anda Sofita ya ready. Sofía anda pero realmente en pijamada, le teme al frío. Ando preparada después de una vez. A una cabaña y no sé cómo. Sí, una vez nos tocó aguantar frío. No vamos a decir el nombre de la cabaña por reserva, pero traigan, es más bien dicho, ustedes si sienten que son muy friolentos, traigan su colcha. Recomendación, traer su colcha. Ahorita son como las 4 y yo ya siento frío. Así. Sí, y eso que anda bien en pijamada. Así que bueno, comencemos con el tourcito. Pues bueno, bichos, miren, les cuento que esta cabaña es para 5 personas máximo. O sea, si ustedes son 6, 7, 8, les va a tocar rentar 2 cabañas si quieren estar pues todo el grupo en el mismo lugar. Pero por lo menos esta que les voy a mostrar es para 5 personas. Acompáñenme, les voy a dar el tourcito rapidito y después les cuento cuánto cuesta. Pues miren, lo primero que vamos a encontrar al llegar es esta parte que vendría siendo la parte de la sala. Por aquí nos encontramos igual una pared de vidrio que te da una vista pues increíble a la selva. Se mira bien bonito. No les miento, la verdad que sí, se ve 10 de 10. Por aquí nos encontramos una chimenea que de hecho ustedes la pueden encender. Nosotros la vamos a encender un poquito más noche porque el frío más noche sospecho que va a estar potente. Ya si nos venimos por acá nos encontramos, miren, con la parte de la cocina. Por aquí tienen cositas esenciales como una prensa francesa para ustedes preparar el café, algún tecito. Te dan también un poquito de agua, te dan aquí unas cacerolas para que vos cocines algo. Aquí el lavamanos, un volado para lavar los platos. Y bueno, vendría siendo la cocina, aquí se las muestro. Después no vayan a decir, bicho, que no les muestro el lugar como es. Por aquí tenemos una cocina, una cocina de gas sencillita, siento que para hacer algo breve pues está bastante bien. Por aquí igual tenemos unos utensilios, así que siento que la cocina está bastante aceptable. Ya si nos venimos por acá tenemos un pequeño comedor que pues bueno, para los que quieran comer adentro pues les cuento que lo pueden hacer, pero los que quieran comer afuera en la naturaleza les cuento que también hay una mesa un poquito más grande. Vengan, se la voy a enseñar. Ya si nos venimos por acá nos encontramos con este pequeño deck de madera que se ve bien bonito con el bosque. Chulada, bicho. Ya si nos venimos por acá nos encontramos con la mesa que les comentaba que está allá en la parte de afuera, por si ustedes quieren una cena o un almuerzo o un desayuno al aire libre, pues les cuento que está esta parte. Por aquí nos encontramos pues una barbacoa, va. Una barbacoa de gas por si quieren hacer, si a ustedes algún pollito, una carne, chorizo, pues tienen esta barbacoa de gas o tienen esta otra, ¿ves? ¿Esta que es de queso, fíjate? Esta, ya sea de gas o de carbón, tienen aquí las dos opciones. Ya si nos venimos por acá nos encontramos con las habitaciones que yo sé que muchos quieren ver cómo son. No les miento, cuando uno entra a estas habitaciones se siente un olor a madera para que ustedes se sientan en la montaña. Pero aquí tenemos la cama, aquí fácilmente caben 2 personas. Por aquí un pequeño silloncito y eso sí, la habitación sencillita. Por aquí unos cuadros decorativos y un cuadro del Toro Ghost por aquí. Sencillo, por aquí les muestro igual el baño para que lo vean. Y por aquí tenemos la habitación número 2 que aquí caben las otras 3
3 personas. Por aquí hay una cama pequeña donde cabe una persona. Aquí hay un camarote, una persona aquí y otra persona por acá. Pues ya haciendo cuenta fácilmente, pues caben 5 personas. Así que bueno, para los que se preguntan, tío Frank, ¿cuánto cuesta hospedarse en esta cabaña? Pues miren, les cuento que tiene un costo de $195. Eso ya con todos los impuestos que tiene Airbnb, ya todo lo que le agregan ahí de impuestos y no sé qué. $195 para 5 personas. Tío Frank, ¿dónde puedo reservar? Pues miren, nosotros personalmente buscamos el hospedaje en Airbnb. Por aquí les voy a estar anexando pues cómo lo pueden encontrar, o si no, aquí en la descripción les voy a estar dejando el link para que ustedes reserven y también para que ustedes vean los diferentes hospedajes que pueden encontrar acá. Así que bueno, yo no digo más, voy a descansar un ratito para mientras los dejo aquí con unas tomitas de apoyo para que vean un poquito más del lugar. Así que vamos. Bueno chicos, miren, les cuento que la noche ha caído y el frío está potente. Miren, ¿qué les parece mi outfit? ¿Va? Miren que este pan se lo volví a la Sofi, pero siento que está bien calientito. Ya me abrigué con el suéter porque sí. Ahorita que son como las 7 de la noche, el frío está potente. Pero bueno, les cuento que como parte de las cosas que pueden hacer para contrarrestar un poquito el frío, además de abrigarse bien, es que miren, aquí hay una chimenea. Nosotros ahí le emprendimos ya el fuego, le pusimos la leña y pues calienta bastante. Para los que quieran encender una fogata, les cuento que también lo pueden hacer en la parte de afuera. Si quieren estar así como más al aire libre, hay una zona de fogata. Se pueden sentar alrededor del fuego y pues poner las manos así para calentar. Si ustedes pueden llevar algunos marshmallows para ponerlos ahí. Pero les cuento que también llegó la hora de la cena. Por ahí la licenciada se estuvo cocinando un pollito, que por ahí la vi que estaba sacando sus habilidades de Masterchef, pero el pollito ya está ready. Así que bueno, les cuento que nos va a tocar comer aquí adentro, porque también, bueno, también lo pueden hacer allá afuera, pero lo malo de estar allá afuera es que hay muchos insectos y miren, les cuento que hay unas avispas bien grandes, así que si ustedes le tienen miedo a esas voladas, mejor comer aquí adentro. Ya les dije yo que traigan el repelente. Tipo como las que me picaron en el chorro blanco. Cabal, tipo las esas que parecen Pokémon. Aquí les dejo una foto, así que cuidadito. Así que bueno, bichos, provechito. Vamos a dar la cenita por aquí y después lo llevo a la fogata rapidito. ¿Ya abriste la llave? Miren, lo primero que le dijimos a Andresito, no dejar abierto. Cerrá esta de aquí, por acá. Estaba cerrado cuando yo fui allí. ¿Y la del cuarto de allá? Mira, cerrá esta. Javi, cerrá esta por un Mira, lado, valdiémoslo. es que esta sí es una mamá salvadoreña, mira. Yo no sé cómo lo voy a sacar. No, bebicho, les cuento que se nos ha metido un murciélago y tenemos que sacarlo. Peligroso, nos da rabia. ¿Qué se hizo en el cuarto esta? Oh, Ya se metió ahí. ¿A dónde se metió? Ahí no sé. Es que se mete un hueco que hay entre la pared. sí, es que se mete por aquí, ve. Es que no sé, yo lo vi aquí y como que desapareció, se escondió, no sé. Ya se salió. Bueno chicos, miren, les cuento que la noche ya cayó y yo les prometí que los iba a llevar a ver cómo quedó la fogata, así que aquí se las muestro rapidito. Vamos a estar chambreando aquí un ratito y después ya a la camita a dormir, porque mañana temprano les tengo una sorpresita, así que buenas noches. Julio. Pero yo le quiero preguntar a la... Yo le quiero preguntar a la licenciada ya tenía rato de no venir aquí. ¿Cómo la está pasando? Fue bien, con un poquito de frío, pero con esta fogata nos estamos calentando. No es cierto, bichos, anda bien paranoica, vieran. Dice que le va a salir un Que coyote. Le va a salir Es que un coyote, mira, le va a echar llave a todas las puertas con candado. Que le va a salir un hombre. Estamos perdidos en medio de la nada y entonces quieren ellos que yo esté bien tranquila. Y aquí la única adulta responsable soy yo. Entonces, Nosotros somos adultos chiquitos. ustedes son adultos apenitas. Entonces, la adulta mayor soy yo, tengo que preocuparme por todo. Ah, creen que quieren dormir con las puertas abiertas de par en par. No, solo le vamos a cerrar. No pasa nada. Bueno, y sí, miren, la fogata se avivó, así que vamos a tener aquí una noche de chambre, pero yo, repito, los veo mañana temprano. Mañana a primera hora los voy a levantar, cipotes, ¿se levantan? Sofita, usted también, Lick.
¿Y No usted? creo que la rodilla de la Lick. No creo que la rodilla de la Lick soporte. Pero ya le pedí a Santo una rodilla. Ah, bueno, qué buen regalo. Aunque eso sí, miren, no le vayan a poner tanta leña al fuego porque les van a arder los dos. Miren, una cosita que les comento es que hay un momento en la noche y también si tienen suerte. Esto es cuestión de suerte. Si ustedes vienen y apagan todas las luces. Miren, por aquí les voy a anexar una foto que les voy a sacar con la cámara. Y si ustedes son fans de ver las estrellas, se acuestan ahí, ponen una toallita y miren, también en las hamacas, se acuestan. Uy, a vos no me vayas a poner. O ya la puse. Miren, por aquí les dejo otra vez la toma para que la vean. Así que esto es cuestión de suerte. Si a ustedes les gustan ver las estrellas, pues existe la posibilidad que las vean así. No me si me arde el ojo, mira. Es que estás... Si es que estoy no casi te que quitaste de luz. estoy enfrente de la parva de leña. Al día siguiente. Buenos días, chicos, miren, les comentaba que les iba a dar una sorpresita al siguiente día. Hoy nos hemos levantado bastante temprano y esta sorpresita es para las personas que les gusta caminar, para las personas que les gusta hacer senderismo. Y es que miren, si ustedes quieren hacer una caminata así sintiéndose rodeados de naturaleza, pues miren, el lugar cuenta con un sendero bien bonito que supuestamente te lleva a un río. Nosotros ahorita vamos con Andresito listo ya. Sí, hace frío. Sí, eso sí, lleven suéter porque está heladísimo. Yo me quité el pants que les mostré ayer, ahorita las patas me las voy congelando, así que yo les recomiendo que aunque vayan al sendero y sientan que van a sudar, váyanse abrigaditos. Así que miren, el sendero supuestamente te lleva a un río, así que esperemos que sí, pero no vaya a ser nos terminemos perdiendo. Mira, porque aquí sí que yo no miro nada claro. Se supone que el sendero que va hacia abajo te lleva al río, así que miren, si en la siguiente toma no estamos en el río es porque nos perdimos. Bueno, chicos, miren, finalmente llegamos al río. Miren que honestamente la caminata es bastante fácil, por lo menos la bajada, porque ahorita vamos a la subida. Nos tardamos unos 10-15 minutos. Y bueno, yo honestamente el río me lo imaginaba más grande, pero siento que está bastante bonito para los que quieran venir a escuchar un poco de los sonidos de la naturaleza, del sonido del río bajando, pues siento que esta caminata está bastante bonita. Recuerden que es opcional, no es obligación, pero para los que les gusta andar ahí entre los árboles, entre naturaleza, pues pueden tomar esta como una opción. Miren que ahorita la bajada fácil. Ahorita vamos ya cuesta arriba. Sí, va cuesta arriba. Frases épicas del tío Juan. ¿Puede existir una cuesta hacia abajo, Andresito? Supongo. Bueno, chicos, les cuento que miren, para que tomen en cuenta, la bajada es fácil porque es bastante pronunciada hacia abajo, pero así como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, todo lo que baja tiene que subir a veces. Entonces, en este caso nosotros bajamos ahí toda la pendiente hasta la cascada. Y la subida está difícil, así que tomen eso en cuenta porque sí está perrona. Pero bueno, nosotros ya casi regresamos a la cabaña. Creo que ya es hora de irnos al siguiente destino que les quiero mostrar. Y bueno, lo van a saber a continuación. Y ya tenemos la cabaña al fondo, misión cumplida. No, hombre, qué caminata más agotadora. Pero ya después uno de hacer ejercicio se siente de toque. No me, pero está penqueada. Miren que el siguiente destino es un punto turístico en El Salvador que muchos de ustedes seguramente ya conocen, y es que este es el punto, la zona más alta de todo el Pulgarcito. Miren, a 2700 metros aproximadamente se encuentra el Pital. Para llegar aquí desde la zona donde estábamos anteriormente, la zona de Miramundo, ponen fácilmente en Waze o en Maps el Pital y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Desde Miramundo son aproximadamente unos 15-20 minutos y miren, no sé si se recuerdan al inicio del video que les mostré esta parte
interesante que, pues bueno, cuando comenzamos a la Casa de las Fresas y al Airbnb que les mostré, giramos para este lado a la derecha. Pero para las personas que van para el Pital tienen que girar de este lado para la izquierda. De ahí son 20 minutos. Y miren, aquí es obligatorio ir en 4x4 porque si ustedes van con un 4x2, con un carro alto, con un sedán, pues no van a llegar. Una moto que tenga bastante fuerza y aguante sí llega, pero en cuanto a vehículo, obligatorio, bichos, un 4x4. Miren que si ustedes no tienen 4x4, por aquí se pueden encontrar algunos letreros de personas que hacen viajes hasta arriba. Por aquí les voy a estar anexando el número. Actualmente no sé cuánto cuesta, pero hace 5 años que yo vine, pues me costó $25 el viaje. O sea, no es $25 por persona, sino que el viaje pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 10. Eso me cobró. En la actualidad no sé cuánto vale, así que si alguien lo sabe lo puede dejar aquí en los comentarios. Pero por aquí vuelvo y les repito el número de contacto que ya encontré, así que si ustedes planean ir al Pital y no tienen 4x4, pues por aquí tienen estos números de contacto. Miren que después de eso subimos nosotros unos 20 minutos hasta llegar a esta caseta y aquí te cobran la entrada y es de $3 por persona. Es decir que si van 5 pelones les costaría $15. Aquí no dice que el parqueo tiene un costo, pero pues miren, yo me llevé la sorpresa que ya cuando estábamos en la cima, o sea, ya cuando estábamos justamente en la zona más alta, nos encontramos con este parqueo y cuando yo vine hace 5 años, chicos, el parqueo era gratuito, pero les cuento que si ustedes van, además del precio de la entrada que es de $3, le van a cobrar también $3 del parqueo y si ustedes van de noche, pues el parqueo incrementa un poquito más, tiene $5 que vendría siendo el costo del parqueo nocturno. Así que yo les doy estos puntos para que los tomen en cuenta y después no digan que el tío Frank no les dijo. Así que para que se hagan un presupuesto, 5 personas en un 4x4 les va a costar aproximadamente, pues miren, $15 de las 5 personas más el parqueo, casi 20 pesos. Así que ojito con eso. Así que miren, ya después de pagar todo lo que había que pagar, nos metimos por aquí y nosotros realmente queríamos venir a esta zona para ver cómo estaba actualmente. Yo personalmente tenía ya bastante tiempo de no venir y andábamos con hambre, entonces nos pasamos por este restaurante que está justamente al entrar a la izquierda, pero en el lugar hay diferentes restaurantes, hay como 3 o 4 que ustedes pueden ir a visitar, que son estas cabañitas que están viendo en pantalla, pero yo dije, no hombre, yo ando con hambre, así que lo más fácil, a lo que venimos, para que se den una idea de los precios. Nosotros por aquí nos pedimos un pollito a la plancha y una carne asada, los precios varían entre los 6 hasta los $8 y ya, por aquí le dimos la probadita a la carnita y nos quedamos chambreando un rato, así que hoy bichos, ya saben más o menos los precios para llegar al Pital, el punto más alto en todo El Salvador. Bueno chicos, nosotros nos despedimos de esta aventura visitando un par de lugares aquí en la zona alta de Chalatenango, así que para las personas que quieran venir por estos lados, por la zona de Miramundo, San Ignacio, El Pital, pues hoy ya tienen estas opciones para tomarlas en cuenta. Dicho esto chicos, yo me despido de esta aventura, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.